escenario de luces y colores. ¡Vámonos, muchachos! Gracias, muchachos de la banda, y nuevamente le escucho el aplauso. San Nicolás de Bari, Santa Fe de la Laguna. ¿Dónde está el aplauso, mi público? ¿Dónde está ese fuerte y caluroso aplauso? Vamos a llamar en estos momentos a las personas de la comisión al centro del ruedo. Amigos de la comisión, por favor, váyanle pasando uno a uno. Y mi público, recíbamelos con un fuerte aplauso, porque un año, vaya que no les ha alcanzado para hacer este evento de 24 quilates. Amigos de la comisión, por favor, ahí los vamos a recibir al centro del ruedo. Por favor, acompáñenos. Y mi público, quiero que me regale una carretillada de aplausos para estos muchachos. ¿Dónde está el aplauso para recibir a los comisionados del 2019? ¿Dónde está el aplauso? Pásenle, muchachos. Todo comienza en el año 2017, el año que nuestra familia despertará gusto grande por esto tan bonito como lo es el deporte de todos los rancheros, mundo mágico del jaripeo, ranchero profesional. Mañanas tempranito, día con día, al abrir mis ojos en mi cama, me encomiendo siempre al Señor de la Misericordia. Salgo y me quedo mirando a esas aguas tan hermosas, en este hermoso lago de Pátzcuaro, y escuchando el cacareo de las gallinas, el cantar de todos los gallos y el bramido de mis toros. Nunca dejo ni dejaré darle de gracias a mi Señor Padre y al Señor de la Misericordia haber nacido de corazón ranchero. ¿Y qué más? Que en mi Carácuaro, Michoacán. Mismo ha dejado el ombligo, siempre admirando a mi padre, que ha luchado siempre por lo que él ha querido, y ahora, iniciando con esta nueva ganadería. Yo sé que no va a ser fácil, no, porque nada fácil es en este mundo, pero hoy, señores, ante ustedes presento Rancho Dos Cachorros del compa Pedro. Y ahí van pasando uno a uno el equipo de trabajo del Carácuaro, Michoacán. Con mucho esfuerzo se han ido llenando nuestras corraletas, han ido llegando todos como el Peña Nieto, el Cachondo, la Furia del Cachorro, el Centenario, el Calibre 50 y el Mero Purépecha. ¿Dónde está el aplauso para estos muchachos? Ahí los vemos repartiendo los sones. Y tres muchachos, el cuerpo es algo que se le parezca a todo pinto, porque estos muchachos ahí los vemos como es tradición al centro del ruedo, siempre aventando sombreros al público, hechos allá en Carácuaro.
los cachorros que le alcanzó sombrero. Apláudanles por favor, gente del público. Ya como es costumbre, tradición en cada jaripeo donde se presentan, siempre llevando su palma. Los toros, casi nada del jaripeo. Y quiero por favor mi público que me lo reciba con un fuerte aplauso al amigo Mario y su equipo de trabajos, el amigo Paleta Rancho Santa Eva, orgullosamente uruapense. ¿Dónde está el aplauso? Toros campeones como ese pájaro azul, como ese París de noche. Vaya mis amables amigos, Rancho Santa Eva, los toros casi nada. El amigo Mario, ¿dónde está el aplauso? Y ahora vamos a hoy en esta tarde, señoras y señores. De esta manera los saluda calurosamente el ahijado de la muerte, David Sotelo, Calero de Pátzcuaro. Toda su palomilla que hoy en esta tarde no la tiene fácil. Así que señores, prepárense a vivir un espectáculo de 24 quilates, sí señor. Gracias mis amigos de banda y con todo respeto señores de la comisión, ocupo uno o dos que me acompañen a esta muchacha, la mujer que viene poniendo en alto todo el estado de Michoacán. Ella es Fernandita Sotelo, la Calerita de Pátzcuaro, sí señor, quien lleva un reto grande hoy en esta tarde, con uno de los toros sensacionales de los dos cachorros. Allá está Fernandita Sotelo. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el chiflido? ¿Dónde está el piropo, muchachos? Allá está, señoras y señores, Fernandita Sotelo, en el estado de Colima, puso en alto el estado de Michoacán, en el estado de Oaxaca, gratos recuerdos, el estado de Jalisco, con grandes recuerdos se vino a su tierra que es Michoacán y ya está, estrechando la mano con todo el equipo de trabajo, sí señor. Señores de la comisión, me gustaría pasar a una fila todos muchachos, todos los señores de la comisión, me gustaría pasaran por allá en una fila a estrechar la mano con los señores montadores, con los señores ganaderos. Sí se puede, señores de la comisión, los señores cargueros. Sí se puede o no, señores. Allá se hacen presente con ustedes. Si ustedes creen que este trabajo se merece un aplauso, un grito, un chiflido, mándaselo desde las alturas, mi público. Allá están los señores comisionados. Gracias mil muchachos por darse a la tarea que esta localidad Santa Fe de la Laguna tenga estas festividades hoy, las grandes festividades en honor a San Nicolás de Bari, sí señor. Muchas gracias muchachos, de antemano gracias por allá a las guarecitas que engalaron el ruedo, bien cargadas por allá de esos recuerdos, ¿verdad muchachos? El saludo grande a todas ustedes. Pues ahí está, señoras y señores, la presentación de los señores comisionados. Gracias mil muchachos. Nos vamos a ir rápidamente a hacerles mención cómo ha quedado el sorteo hoy en esta tarde, señoras y señores. La número 11 se llama Imperio Purépecha, sí señor, y es el reto esperado por todos ustedes. Allá llega Fernandita Sotelo, la Calerita de Pátzcuaro. Fuerte el aplauso para esta muchacha. Nuevo ribereño, sí señor, súbele pariente. Sí señor, estos son los recuerdos que jamás podrán gastarse, son los recuerdos que siempre llevan presente uno en el corazón, señores. Ese pan, la tradición, la dulzura de esta población, de estas festividades. Vaya
diciembre, muchachos. ¡Oiga más! Son los nuevos ribereños, oiga. Ahora mi amigo Jorge Lucas. ¡Saludos a Quesadillas Carmelita, pariente! ¡Ándale pues, señor! ¡Ya lo ubiqué, pariente! Gracias, muchachos, gracias, Guarecitas, Dios me las bendiga. Ahí está el bonito recuerdo que se llevan los señores montadores, los hombres que desafían el peligro hoy en esta tarde. Señor, nosotros los jinetes de este gran jaripeo no te pedimos favores especiales, únicamente te imploramos nos des el valor, nos dé la destreza para cabalgar en esta arena de la vida, vida que tú quieras que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos reunidos en esta plaza de toros de Santa Fe de la Laguna. Señor, tú que fuiste jinete del Apocalipsis, te pedimos de la manera más atenta y más humilde que ya ha llegado el momento de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos ya no toleren más el chicoteo y el jaloneo del último reparo, cuando la banda, la gente y el animador en turno callen y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros los jinetes. Solamente nos digas: dale puerta, fuera capa, fuera gente, venga los cabezales, mis valientes, que tu monta ha sido la mejor. Venga el aplauso, venga la diana, venga el espectáculo. No escucho el aplauso, mi público. Recuerden que cada jugada lleva un premio de una botella y la mejor jugada lleva una palma de ropa, sí señor. Esto se pone bueno, estamos comenzando con el número 1. Que nadie se meta. Atención ganaderos, atención jinetes. Vamos al cajón de las emociones fuertes. ¡Vámonos! ¡Listo, señoras y señores! Ahí están los jinetes que presentan Galerita de Pátzcuaro, Guerrero de Pátzcuaro. ¡Vaya, mis amores amigos! Todo está listo, todo está preparado allá en el cajón de hierro. La mirada clavada, el ejemplar está centrado, todo está listo, puesto en el puesto para la guerra, listo para la batalla. ¡Vámonos haciendo menos, muchachos! ¡Bueno! ¡Ya está tremenda salida! ¡Déjenlo solo, muchachos! ¡Es el tequilero Rancho Santa Eva! ¡Esa se agarra! ¡Lo aprieta! ¡Lo castiga! ¡No escucho el aplauso, mi público! ¡No escucho el aplauso! ¡Vaya jugada tremenda de poder a poder! ¡Eso cabecero indicando la guerra, sí señor! ¡Vaya! ¡Qué jugador tremendo allá al centro del ruedo! ¡Listo, presa! En cuanto tengas el claro hay que hacer la bajada de honor, la bajada triunfal como un auténtico campeón del jineteo. ¡Escucho el aplauso! ¿Dónde está el aplauso? Así se abre, mis amables amigos. Ahí está ese ejemplar, el hombre tequilero Rancho Santa Eva y la presa de Santa Clara, que vaya, le aprieta la escuela de una forma especial. La primera queda, vaya viendo. Y ahí está San Sebastián 1. ¿Dónde está el aplauso que están haciendo la premiación? No escucho el aplauso. No escucho el aplauso en la diana, muchachos, ahí en las alturas. Que se escucha fuerte, grande, enorme, gigantesca esta diana.
Vaya, sí señor, haciendo lo propio, Sangre Tarasca, niños de la luna, parece que todavía le sobró galleta. ¡Ay! ¡Qué bonito lo bonito, oiga! La lucha cuerpo a cuerpo, todo el jinete y toro, sí señor. Atención, Caporales, cuidado, ¿dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso, mi público? ¿Dónde está el aplauso? Vaya, qué torazo, qué jinete espectacular. Le gustó la jugada. Este muchacho hacía sufrir a este torazo en nombre de Sangre Tarasca. Y aquí las personas entregando la botella. Vaya, mi público, ¿dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso para este muchacho? El hombre de los 50,000 de la Diana. Y vayan viendo quién se lleva la palma, el mejor jinete. Permiso que la mano va a despegar. Atención a la salida. Mete la mano de apoyo, travieso de Pátzcuaro. Lo va a cuajar. Lo está cazando. En cualquier momento se apoya. No puede pasar. Travieso. ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Protección civil! ¡Protección civil! ¡Sáquenlo para afuera, muchachos! ¡El muchacho lleva un pisotón! Protección civil, protección civil. Si estás presente, protección civil. El muchacho lleva un pisotón. Vaya, señoras y señores, París de noche. Ante un travieso que salió mal, saliera colgado. Se atoró, muchachos, lleva un pisotón. Vamos a ver. Señores, no me le hagan bola, no me le hagan bola, por favor. Dejen que el aire le pegue. Hay que aflojar las tinilleras, hay que quitar los botines, muchachos. Dejen que este hombre le pegue el airecito, por favor. La gente que no tiene nada que hacer, ábranle el espacio. Dejen que le pegue aire, por favor, a este muchacho. Vaya, el deporte del jaripeo así es el riesgo que se vive, siempre lo hemos dicho. El boleto a la fama se paga muy caro, señores. Muchos jinetes los hemos visto con heridas, cicatrices fuertes en sus cuerpos. Muchos los vemos con fracturas. Muchos postrados a una silla de ruedas. Muchos han perdido la vida, señores, en este peligroso deporte que se llama jaripeo. Y muchos se encuentran acariciando la fama. Y hoy en esta tarde, Travieso de Pátzcuaro se logra poner de pie. Te pido nuevamente el aplauso público. ¿Dónde está el aplauso? Ok, vamos a premiarlo, señores, vamos a premiarlo rápidamente. ¡Público! ¡Bríndame ese aplauso, bríndame ese grito! El muchacho va de pie, después de estar acariciando la misma muerte. Ahí está. Gracias, comisión. ¡Brinda la Diana, sí, señor! ¡Qué bonito! Tengo saludos grandes para las autoridades. Jefe de tenencia, Félix Pérez, Arturo Alaguna, comisariado de bienes comunales, Eirepan Cortés, Néstor Caballero, Efrén Bautista, Consejo de Vigilancia, Adrián Ramos y equipo de trabajo, jueces tradicionales, Jaime Luciano, Ascensión Fabián, Raúl Medina y Alfredo Bautista. Saludos grandes. ¡Vale, Boquero! ¡Hola, mi Jorge Lucas! Quesadillas, Carmelitas, saludazos enormes a toda la familia, señor. Próxima semana acá nos estamos con el buitre. ¡Hola, muchachos! ¡Hola, mi Caporal Fuentes! ¡Vamos en cuenta, señor Saludazos! Señor
Pizarro enorme. ¿Por qué no aplaude Santa Fe? ¿Por qué no aplaudes? ¡Hoy no más! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Allá está llevando la contienda, está llevando el trabajo. ¡La Pizarro! Le saca el jugo cuando era niño. Los toros casi nada, Rancho Santa Eva. ¡Cabezales, señores! ¡Cabezales! Ahí lo tiene bien castrado ya, muchachos. Con esos cabezales es suficiente, con esos es suficiente. Ayúdenlo para que pueda hacer su bajada. Ratón de Pizarro. Prepara su bajada, afloja la pierna. ¡Fuerte el aplauso! Así se baja. Barrio Santo Tomás segundo, prepara el cambio. Barrio Santo Tomás segundo. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? Ratoncito en Pizarro. Vaya mis amables amigos, qué jugada acaba de presentarnos. La canción de 4 milpas, si la traen, muchachos. Listo, muchachos, complacidos, muchas gracias. Vaya tema sensacional, se llama Las 4 milpas. Todo está listo, todo está preparado, mi público. Nos vamos con el número 5, se llama Misión Imposible, Rancho Dos Cachorros. El amigo Pedro está listo, su ejemplar. Listo, preparado, mi público. Gorrión, gorrión de Pizarro. Vamos a ver de qué color le pinta el colorado y que suene el son caliente para que el cojón reviente. ¡Arránquese, mi banda! ¡Una jugada tremenda del corazón! Gorrión, gorrión de Pizarro haciendo lo propio. ¡Vaya! ¿Dónde está el aplauso, mi público? ¿Dónde está el aplauso? Ahí lo vemos castigando, sí señor. No hay ejemplar que hace lo propio. No hay ejemplar que repara de una forma espectacular. Y este muchacho le quita todos los reparos. Lo castiga, vaya. ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso, mi público? Cuidado, hay que echarle la mano, muchachos. Hay que ayudar a este jinete, hay que ayudar al ejemplar. Atención, mi público. Una jugada accidentada, sí señor. Y el aplauso. ¿Dónde está el aplauso? ¡Vaya jugada extraordinaria de poder acomodar! ¡Cuidado, Luisillo! ¡Córrele, muchacho! ¡Córrele, Luisillo! ¡Vaya! ¿Dónde está el aplauso para esta jugada? ¡Tremendo corazo! ¡Escucho el aplauso! No la tiene fácil, ¿eh? No la tiene fácil porque no es un torito, es un toro hecho y derecho. El hombre Imperio Purépecha, un ejemplar que ha derribado a grandes jinetes. Repare de una forma espectacular. Se ha escogido porque tiene una mansedumbre. De alguna manera hay que proteger a la calerita. Es un ejemplar muy mansito y vamos a esperar en Dios Padre y Espíritu Santo que le vaya bonito a esta gran calerita de Pátzcuaro. Véngase por favor, amigo Luisillo, aquí al centro del ruedo, véngase. Sabemos que se llevó un tremendo porrazo en esta jugada que acabamos de ver, pero vaya que
Estos muchachos saben reconocer y quieren brindarle un regalo a este Luisito de Pátzcuaro. Un regalo especial aquí del pueblo. ¿Dónde está el aplauso, mi público? Para Luisito y el toro de nombre Anticristo. Vaya jugada. Escucho el aplauso y la diana, muchachos. Aquí en la ribera del lago, y de alguna manera hoy esta muchacha va a arribar en los lomos de este toro. Señoras y señores, un fuerte aplauso para la Clarita, que sienta ese orgullo de ser de la ribera del lago y de alguna manera motivarla, porque no es fácil, señoras y señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Terminamos, ribereños! ¡Unos de los 13 números, compadrito! ¡Vamos, los güeyes! ¡Saludos! Conocido mejormente como el ahijado de la muerte, uno de los jinetes allá del Apocalipsis, que siempre está cuidando la integridad física de su muchacha, de su hija. Bueno, eso dicen, ¿verdad, Calero? Eso le dijeron. ¿Quién sabe si el lechero que iba a entregar pronto ahí todas las mañanas? Porque no se parecen, ¿eh? No se parecen. Ahí se ve, dice, ahí se ve. Yo creo que sí, porque vaya que traen en la sangre esa adrenalina por jinetear todo se repara. Y si trae celular, mi público, encienda la cámara, encienda su video, encienda lo que traiga, porque queremos que esto quede plasmado para la historia. No queremos que nadie se meta, por favor, allá al centro del ruedo. Solamente la Calerita, solamente su toro de nombre Imperio Purépecha. Déjenlos así como los recién casados, solamente toro y jinete, jinete y toro, pero todo el mundo hay que estar en la expectativa. Si alguien se tiene que meter, que se meta, por favor, porque hay que cuidar la integridad física. Si ella está bien al momento de hacer la macada, de realizar su jugada, que la dejen ahí solita con el ejemplar. Véngase, amigo Viti, véngase, amigo Pedro, véngase al centro del ruedo, para que por favor mi público reconozca a estos dos grandes ganaderos, al amigo Pedro, el amigo Viti, dueños, amos y señores, el rancho Los Cachorros y la Calerita. Regáleme ese aplauso, mi público, dedicando todos los reparos a Santa Fe de la Laguna, a toda su gente. Un ganadero que nos informa que la familia Domínguez va a dar $50 para la Calerita, compadre. $50 para la Calerita. Le quede o tumba, ya está. Ahí en las alturas, en el escenario, $50. En el micrófono, ¿verdad? Yo nada más quería pedirles un aplauso muy fuerte, ya que este espectáculo es por primera vez que se ve por aquí, por la ribera del lago. Este espectáculo ya viene de Colima, la trajimos directamente desde Colima a hacer esta monta. Así es que quiero que los reparos, que por favor ella le aguante, le brinden un fuerte aplauso, porque a veces como hombres decimos, el pinche toro ni reparaba, pero que una mujer venga a demostrarnos que tiene más que nosotros, con mucho respeto, un aplauso y que Dios los bendiga y esperemos que todo salga bueno. El aplauso nuevamente para la Calerita. Listo, ahora sí. Se encienden los ánimos, se calienta la sangre, sube por nuestro cuerpo hasta la cabeza. Adelante, mi banda. ¡Listo! Dedicando todos los reparos a este público. Calerita, Calerita, Fernanda Sotelo, Calerita de Pátzcuaro. Todo está listo, todo está preparado, sí señor. Y vaya mis amores, amigos. El público derecho de
calerita de Pátzcuaro. Y este ejemplar, primero que nada por el valor, porque no es fácil montar un ejemplar de esta magnitud. Pero ella dice, yo quiero montar, yo quiero sacar la casta. Aguántame, compa Pedro, aguántame, muchachos. Es mansito el ejemplar. Bueno. Ella dice, yo quiero sacar la casta y quiero montar otro toro. El amigo Mario de Rancho Santa Eva, haciendo equipo aquí con los amigos de Rancho Dos Cachorros, presentan este ejemplar de nombre El Niño Gerber para esta gran muchacha que dice que quiere echar la revancha aquí en este lugar. Y vamos a cambiar de ejemplar. Calerita, mi público, ¿quiere que monte la calerita? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque el público lo está pidiendo. La calerita viene en revancha con este toro de nombre El Niño Gerber. Mucho tiempo ya haciendo equipo con Rancho Santa Eva del amigo Mario, y nuevamente vienen a hacer lo propio en este ejemplar. Así que vamos a ver qué suerte le depara el futuro. Prepárenlo rápido, muchachos. Calerita está lista, está preparada, está con actitud, y regáleme fuerte el aplauso para este equipo. Lo hacen por la gente, para que el público salga contento. Ganadero, amigo Mario, no se vaya. Dueño, hombre, señor de este ejemplar, El Niño Gerber. Allá los toros de Europa, en Michoacán. Los toros casi nada. Y la calerita de Pátzcuaro, ¿dónde está el aplauso? Nos vamos con esta jugada. Mañana nos acompañe con un guapanguito, con un zapateado, con un sonecito, porque está lista la jugada. Todo está preparado al centro del ruedo. El cajón metálico se cifra. Y esta jugada que promete ser espectacular. Calerita contra El Niño Gerber. Niño Gerber contra la calerita. Listo, atención. Vaya que en cualquier momento salta la liebre. En cualquier momento se hace la magia. Ingeniero, ahí le encargo, ingeniero. ¡Listo! ¡Puesto! ¡Ya está! ¡Calerita, calerita! ¡Calerita de Pátzcuaro! ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Vaya, se agarra, se aferra, lucha! ¡Calerita, cuidado! ¡Agárrate, muchacha! ¡Agárrate! ¡El aplauso! ¡La Diana, muchachos! ¡El aplauso! ¡La Diana y el aplauso! ¿Estás bien, calerita? ¿Estás bien? Vente, calerita, vente por favor al centro del ruedo. Véngase, amigo Mario. Véngase, amigo Mario. Vente, calerita. Mi público, usted acaba de ver la hazaña, usted acaba de ver que vaya este jugador tremendo nos ha brindado Calerita de Pátzcuaro, haciendo una gran jugada. No, lo mencionamos desde un principio. Ella pues había que cuidarla en un toro mansito, en un ejemplar que repara, pero sobre todo que fuera mansito. Ella iba a montar un ejemplar a modo, porque pues no es fácil estar en los lomos de un ejemplar. Montando dos toros, uno de Rancho Dos Cachorros. No te vayas, amigo Vindi. Vente, amigo Mario, amigo Paleta. No te vayas, Pedro. Amigos de Rancho Dos Cachorros, que montó al Imperio Purépecha. Lamentablemente se fue a morder el suelo en una mala salida. Y nuevamente aquí con el amigo Mario haciendo equipo, como en mucho tiempo lo han hecho. El amigo Paleta, su toro, de nombre El Niño Gerber, y la Calerita. ¿Le gustó la jugada? No me diga sí. No me diga no. Regálame un fuerte aplauso. ¿Dónde está el aplauso? Los dólares, ¿dónde están los dólares? Porque vaya, estas jugadas no se ven todos los días. Adelante, muchachos, en las alturas. ¡Arránquense! Vamos a hacer la premiación al centro del ruedo para la Calerita. San Sebastián 2. Va a ser la premiación a San Sebastián 2. Le van a tocar 2 botellas a la Calerita. Pues ella montó los toros.
Padilla montó los toros, nomás le traían uno. Montó los toros, mi público, ahorita nos los vamos a chupar. Amigos, ahí en las alturas, si traen un sonecito, un zapateadito, los muchachos de Barrio San Sebastián 2 quieren bailar con la calerita para entregarle premio. Así que arránquense de una vez con algo bonito, muchachos. ¡Y el aplauso! ¿Dónde está el aplauso? Tomás 1 está presentando la palma de ropa que van a regalar al mejor jinete. Hasta la número 12 vamos a saber quién se lo lleva. ¡Vámonos a las alturas! ¡Arránquese! Con la pierna hacia adelante, señores. Las jugadas a la estilo Colima, dice preparen.
vamos a checarlo, muchachos. Aflojen cinturón, aflojen esquinilleras. Quítenlo a las espuelas, señores. Cierren bien la puerta del cajón. Oye, señoras y señores, qué jugada, qué jugada. Y ya se puso de pie este hombre. ¿Cómo se siente mi potrillo? ¿Cómo está, muchachos? Resonando. Bien, mi potrillo. Te pido el aplauso público para que este muchacho se incorpore. ¿Dónde está el aplauso público? Gracias, Santo Tomás primero. Venga una diana, muchachos. Venga una diana, señores. La diana, muchachos. Y ese aplauso público. ¡Sí! ¡Hey!
señores, qué manera este hombre aportar por allá los jalones, las vueltas que le mandara este Viva Utrán.